Apenas se había asentado el polvo tras los disparos cuando Ayanna Blackhorse se dio cuenta de que tenía exactamente 72 horas para encontrar marido o morir. No el matrimonio romántico del que su abuela solía susurrar bajo cielos estrellados, sino el tipo frío y calculador que podría mantener su corazón latiendo más allá del domingo. Mientras se agazapaba detrás de la carreta volcada, viendo cómo la sangre de su hermano se filtraba en la tierra de Nuevo México, supo que su reputación como la rastreadora más feroz de 3 territorios no importaría. Si no encontraba a un ranchero desesperado dispuesto a pactar con el mismísimo diablo. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El rifle Winchester se sentía más pesado de lo habitual en las manos de Ayanna mientras contaba los cuerpos esparcidos por el carro de suministros. 7 hombres han todos muertos. 3 de ellos eran parientes de sangre, incluyendo a Marcas, su hermano menor, quien había sido tan estúpido como para creer que podía negociar con los sicarios de Carson Webb. El sabor metálico del miedo le cubría la lengua, pero lo reprimió. El miedo era un lujo que no podía permitirse. No cuando los hombres de Webb regresarían con refuerzos antes de que el sol tocara el horizonte. Se movió rápidamente entre los cadáveres, revisando sus bolsillos en busca de munición y plata que pudiera permitirle salir del condado de Lincoln. Los ojos de Márquez miraban sin ver el cielo despejado, con un agujero de bala en el centro de la frente. Disparo certero, profesional en el tipo de ejecución que no dejaba lugar a dudas. Sobre el mensaje de Webb, la operación comercial de la familia Blackhorse fue oficialmente clausurada, junto con cualquiera que llevara ese nombre en los dedos de Ayanna. Temblaron levemente al cerrar los ojos de su hermano. 23 años y ya la última de su linaje, al menos la última que aún respiraba. No pasó inadvertida para ella la ironía de haber pasado los últimos 5 años forjándose una reputación como la rastreadora más peligrosa del territorio, solo para encontrarse siendo rastreada como una presa por hombres que veían su sangre apache como nada más que un objetivo a eliminar. El sonido de cascos lejanos la dejó paralizada. Era demasiado pronto para los refuerzos de Webb, pero lo suficientemente cerca como para importar. Agarró el rifle de Marcas, revisó la recámara y trepó por el afloramiento rocoso que dominaba el lugar de la emboscada. A través de los viejos prismáticos de su padre, distinguió a 4 jinetes acercándose por el este. No eran los hombres de Webb. Estos cabalgaban de forma diferente. Con la confianza de quienes dominan el terreno que recorren en C, le encogió el corazón al reconocer al jinete que encabezaba la lista, el sheriff Tom Bradley, cuñado de Webb y el agente de la ley más corrupto de 3 condados. La placa en su pecho no significaba nada cuando el dinero de Carson Webb respaldaba su autoridad. A su lado cabalgaba el agente Martínez, conocido por su entusiasmo con los prisioneros apaches, y 2 hombres que no reconoció, pero cuyas pistoleras atadas le revelaron todo lo que necesitaba saber sobre su profesión. Ayanna se pegó a las rocas. Mientras los jinetes llegaban a la carreta, podía oír la voz de Bradley Freya Wiserina, transportada por el viento del desierto mientras observaba la carnicería. Parece que se resistieron al arresto, anunció Bradley a sus compañeros. ¡Qué lástima! Foro. Webb siempre prefiere que los criminales entren en paz. El agente Martínez se rió, con un sonido como de cristal roto. ¿Y qué hay de la chica? Webb mencionó específicamente a la chica, Ayanna Black. La voz de Bradley tenía el peso de una sentencia de muerte. Una mestiza alborotadora que ha estado incitando a las otras tribus, convenciéndolas de que tienen derechos sobre esta tierra que sus abuelos vendieron con justicia. Webb quiere que la traigan de forma especial. Uno de los pistoleros a sueldo escupió jugo de tabaco sobre el pecho de Marcas. ¿Vivo o muerto? Viva, si es posible. Webb tiene algunas preguntas sobre dónde su familia ha estado escondiendo su tesoro de plata, pero sí lucha. Bradley se encogió de hombros. Bueno, a las balas no les importan mucho las preferencias de Webb. Ayanna apretó con más fuerza su rifle. Podría derrotar a Bradley desde esa distancia, y quizá también a Martínez, antes de que supieran que los había golpeado. Pero los otros 2 parecían profesionales, e incluso si los mataba a los 4, vendrían más. Webb poseía la mitad del territorio por sus papeles legales, y la otra mitad por miedo. Una mujer apache, por muy hábil que fuera, no podía luchar contra un ejército. Los jinetes pasaron otros 20 minutos registrando la carreta y los cuerpos, buscando algo lo suficientemente valioso como para justificar la munición que habían gastado. Encontraron el reloj de oro de Marcos, el brazalete de turquesas de su tío y los $47 en plata que su familia llevaba para intercambiar por provisiones de invierno. No mucho que mostrar después de 3 vidas, pero suficiente para mantener a los asesinos interesados en su trabajo mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas occidentales. Bradley montó en su caballo y se dirigió a sus hombres. Corran la voz por cada cantina, puesto comercial
y rancho. Entre aquí y Santa Fe en recompensa de $500 por Ayanna Black Horse viva o muerta. Descripción: a mujer apache, de 168 metros, cabello largo y negro, con una cicatriz en la ceja izquierda de una pelea con cuchillos en mesilla. Se sabe que porta un Winchester calibre en 44 y un cuchillo Bowie con un águila tallada en la empuñadura. Considérenla extremadamente peligrosa en $500. Más dinero del que la mayoría de los hombres veían en un año. Ayanna cerró los ojos y calculó las probabilidades, que empeoraban con cada segundo que pasaba. Por la mañana, todos los cazarrecompensas, vaqueros desesperados y borrachos de gatillo fácil del territorio, la estarían buscando. Tenía quizás 12 horas antes de que la cacería humana comenzara en serio. A los jinetes desaparecieron en la creciente oscuridad, dejando solo el olor a humo de armas y muerte. Ayanna esperó otra hora entera antes de descender de su escondite. La noche del desierto se acercaba rápidamente, y con ella, el frío que podía matar a un viajero desprevenido. No tenía caballo. Los hombres de Bradley se los habían llevado todos. Ni provisiones aparte de las que pudiera rescatar de los muertos, ni aliados en un radio de 100 millas que no la vendieran a Webb por una fracción de la recompensa. Se arrodilló junto a Marcas por última vez, quitándole el anillo de plata y la pequeña bolsa de medicinas que le había dado su abuela. Las costumbres funerarias apaches tendrían que esperar. Los muertos no podían proteger a los vivos, y quedarse allí mucho más tiempo solo añadiría su cuerpo al recuento. Ayanna emprendió su camino hacia el norte, hacia las tierras altas donde los pinos crecían lo suficientemente frondosos como para ocultar a una persona cuidadosa. Sus mocasines no hacían ruido sobre la tierra compacta, una habilidad que su padre le había inculcado desde pequeña. Pies silenciosos significan pulmones que respiran, solía decir cuando aún creía que su familia podría encontrar paz. En este territorio, en la primera casa de campo que encontró, se alzaba oscura y silenciosa en un valle entre dos crestas. No había luces en las ventanas, ni humo en la chimenea, ni perros ladrando al acercarse. O bien estaba abandonada, o era él, hogar de gente lo suficientemente inteligente como para ocuparse de sus propios asuntos después del atardecer. Dio 2 vueltas a la propiedad, atenta a cualquier señal de movimiento, antes de acercarse al pequeño granero detrás de la casa principal. Dentro encontró lo que esperaba: un caballo decente, algo de grano y equipo de montar que no estuviera del todo desgastado. Robar caballos conllevaba una sentencia de muerte en este territorio, pero también lo era ser Ayanna Black Horse. Ensilló la yegua rápidamente, trabajando de memoria en la oscuridad. El caballo era más viejo de lo que hubiera preferido, pero estaba lo suficientemente sano para el tipo de viaje que tenía en mente. Mientras lo sacaba del establo, una voz la llamó desde las sombras cerca de la casa. «Espera ahí, señorita». La mano de Ayanna se dirigió a su cuchillo, pero no lo desenvainó. La voz pertenecía a un anciano, probablemente el ranchero dueño del lugar. Y lo que era más importante, percibía la incertidumbre en su tono. La había visto llevarse el caballo, pero no sabía qué hacer. «Necesito animal», dijo con voz firme. «Hay dinero en mis alforjas. Más de lo que vale en mentira, pues no tenía alforjas y apenas dinero, pero a veces las mentiras daban tiempo para pensar». El anciano salió a la luz de la luna, revelando un rostro curtido y una escopeta que sostenía con manos temblorosas. «Esa chica apache», dijo, reconociéndola en sus ojos, «por la que ofrecen dinero». «Así es». La mano de Ayanna se cerró alrededor del mango de su cuchillo. «La pregunta es, ¿piensas cobrar?». El anciano la observó durante un largo rato, fijándose en su ropa manchada de sangre y el agotamiento que no podía disimular. Finalmente, bajó la escopeta. «Llévate el caballo», dijo en voz baja, «pero no la trajiste, ¿entiendes?». «No, me despertaré y encontraré mi establo vacío. Supongo que algún vagabundo pasó por aquí mientras dormía». Ayanna asintió, sorprendida por la inesperada misericordia. «¿Por qué?». El sonido del motor se hizo más fuerte, y Marcas ahora podía distinguir el tono más agudo de un coche pequeño, que se abría paso con dificultad por el accidentado camino de grava. No era un camión de reparto ni un vehículo de servicio. Entonces, alguien venía a verlo específicamente, lo que suscitaba preocupaciones completamente diferentes. Había procurado mantener un perfil bajo, pagando sus impuestos a tiempo, manteniendo su propiedad en buen estado, evitando cualquier comportamiento que pudiera llamar la atención oficial. Pero siempre había posibilidades que escapaban a su control, conexiones con su pasado que podrían aflorar a pesar de sus precauciones. Márquez dejó sus alicates de cerca y caminó hacia la casa, con movimientos casuales pero decididos. La Glock 19 en su pistolera estaba escondida bajo su chaqueta de trabajo, y el AR-15EN,
Su camioneta estaba lo suficientemente cerca como para alcanzarlo rápidamente si lo necesitaba. No es que esperara problemas, pero 12 años de operaciones especiales le habían enseñado que la preparación era la diferencia entre volver a casa y ser enviado de vuelta. En el vehículo que se acercaba coronó la última colina, y Márquez ya podía verlo con claridad a un pequeño sedán rojo que había tenido mejores días, con la pintura descolorida y el parachoques delantero sujeto con lo que parecía alambre de embalar. Definitivamente no era de las fuerzas del orden, ni militares, ni del gobierno. El coche dobló la última curva hacia su entrada y se detuvo cerca de la casa. Con el motor en marcha mientras se enfriaban, Márquez permaneció en el porche, ubicado donde podía ver el vehículo con claridad pero con acceso a refugio tras los pesados pilares de troncos. La puerta del conductor se abrió y salió una mujer, cuyos movimientos denotaban agotamiento y estrés. Tendría unos 30 años, con el cabello castaño recogido en una coleta que se le había soltado durante el viaje. Su ropa era práctica pero desgastada, vaqueros, botas y una chaqueta desgastada. Se quedó un momento junto a su coche, observando la propiedad con la atención de quien evalúa una amenaza o una oportunidad. Cuando sus ojos se posaron en Márquez en el porche, levantó una mano en un gesto de cautela, pero no se acercó de inmediato. «¡Qué mujer tan lista!», pensó Marcus. Entendía la etiqueta de acercarse a la casa aislada de un desconocido. «Señor Blackwood», llamó, y su voz se oyó con claridad en el patio. «Soy Sarah Chun. Tom Morrison, de la tienda de piensos de Meybrook, me dio su nombre. Esperaba poder hablar con usted unos minutos». Márquez no reconoció el nombre, pero Tom Morrison sabía que no debía revelar su ubicación a preguntas casuales. Si Tom le había dado indicaciones, probablemente había una buena razón. Aún así, Márquez permaneció donde estaba, ni acogedor ni hostil, simplemente presente y atento. «¿Qué puedo hacer por usted, señorita Chun?», respondió, con el tono neutral que había perfeccionado para tratar con civiles que podían o no representar complicaciones que no querían ser. Se acercó unos pasos, pero se detuvo bastante antes del porche, respetando el límite invisible que delimitaba su espacio personal. «Busco ayuda», dijo simplemente. «Tom dijo que podría ser alguien que pueda proporcionármela». Las palabras flotaban en el aire entre ellos como un desafío. Ayuda era justo lo que Márquez había venido a Montana a evitar. Ayudar significaba involucrarse. Involucrarse conllevaba complicaciones que perturbaban la paz que había construido. Pero algo en la postura de la mujer, en el agotamiento que parecía agobiarla, le recordó a otras personas en otros lugares que habían necesitado ayuda cuando él era el único en posición de brindarla. «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó Márquez, aunque ya sospechaba que no le gustaría Anne. Y respuesta a Anne. Márquez estudió el rostro de Sarah Chun, notando las microexpresiones que su entrenamiento le había enseñado a leer como texto en una página. El ligero temblor en sus manos, la forma en que sus ojos se dirigieron brevemente hacia la línea de árboles antes de volver a su rostro, la postura defensiva que delataba a alguien que había aprendido a esperar amenazas provenientes de direcciones inesperadas. Esta no era una mujer que buscaba ayuda casual con un coche averiado o indicaciones para llegar al pueblo más cercano. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «Qué linda familia tienes, Black Horse», había dicho Webb, con la mirada fija en Ayanna, de 16 años, que trabajaba detrás del mostrador. «Qué linda hija y lista, por lo que he oído. Es una pena ver que un talento así se desperdicie». Ian hizo una pausa, dejando que su significado flotara en el aire como humo. En esta vida, ese fue el comienzo de 7 años de creciente presión. Primero vinieron las arreadas de ganado accidentales que arrasaron sus huertos. Luego, los misteriosos incendios que consumieron sus almacenes de heno. Los socios comerciales comenzaron a cancelar pedidos, alegando haber encontrado mejores precios en otros lugares. Aunque todos sabían que Webb estaba vendiendo a precios más bajos que la operación de Black Horse, con pérdidas, solo para llevarlos a la quiebra, Ann James intentó defenderse por la vía legal, contratando a un abogado en Santa Fe para impugnar las reclamaciones de tierras de Webb. El abogado fue encontrado muerto en su habitación de hotel 3 días después, aparentemente víctima de un infarto, aunque era un hombre sano de 35 años sin antecedentes de problemas cardíacos. El siguiente abogado al que James contactó rechazó el caso tras una sola reunión, sugiriendo que quizás la familia Black Horse estaría más feliz en otro lugar, tal vez en California o en el territorio de Oregón. Anne, a lo largo de todo Ayanna, había observado y aprendido. Había visto cómo funcionaba el poder en el territorio de Nuevo México, cómo el dinero podía transformar el robo en adquisición legal y el asesinato en accidentes desafortunados. También había visto cómo su ascendencia mestiza la hacía particularmente vulnerable en un mundo donde ser apache ya era bastante peligroso. Pero ser una mujer apache con propiedades y educación
Era prácticamente una sentencia de muerte en la crisis había llegado a su punto álgido hacía 2 años, cuando Webb hizo su última oferta. Esta vez no por el puesto comercial, sino por la propia Ayanna. Tu hija se está consumiendo aquí, le había dicho Webb a James durante la que sería su última conversación cara a cara. Una mujer así pertenece a la sociedad. Puedo asegurarle que tendrá la vida que se merece en una casa bonita en Santa Fe, ropa fina y educación en el este si la desea. Solo te pido que seas razonable con la situación de la tierra. El significado había sido bastante claro. Si cedía el puesto comercial y el valle circundante, Webb tomaría a Ayanna como su tercera esposa. Si se negaba, la familia Blackhorse descubriría hasta qué punto Webb ejercía influencia cuando decidiera presionar. James había expulsado a Webb de la propiedad a punta de pistola, pero todos sabían que era una victoria temporal. En menos de un mes, los alguaciles territoriales llegaron con órdenes de arresto contra James, acusado de vender licor a indígenas y operar sin las licencias territoriales correspondientes. Los cargos eran falsos, pero las armas que los respaldaban eran reales. Ayanna aún recordaba la mañana en que su padre la había despedido con un beso, prometiéndole regresar de Santa Fe una vez que resolviera las complicaciones legales. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un arroyo a 30 kilómetros del pueblo, aparentemente arrojado de su caballo al intentar escapar. El agente que lo transportaba afirmó que James había intentado quitarle su arma durante una parada de descanso, lo que lo obligó a disparar en defensa propia. Pájaro cantor había muerto 6 meses después. Algunos decían que de neumonía, pero Ayanna sabía que no era así. Su madre había muerto de pena y de la desesperación que sentía al ver cómo todo lo que había ayudado a construir se convertía en cenizas. El puesto comercial había sido confiscado por impagos impuestos, que no existían hasta después de la muerte de James, y vendido en subasta a Carson Webb por una fracción de su valor. Ese debería haber sido el final de la historia de la familia Blackhorse, una exitosa sociedad apachiblanca, destruida por la codicia y el racismo, con sus sobrevivientes dispersos en reservas o en tumbas prematuras, pero Ayanna se había negado a aceptar ese final en lugar de huir a California o buscar refugio con parientes lejanos. Hizo algo que sorprendió a todos. Incluso a ella misma se convirtió en rastreadora. Todo empezó como una cuestión de supervivencia, sin familia ni propiedades a su nombre. Ayanna necesitaba una forma de ganar dinero que no implicara depender de la caridad de quienes podrían venderla a Webb por la recompensa. El rastreo era una de las pocas habilidades que poseía y que inspiraba respeto, independientemente de su raza o género. Las habilidades de rastreo de los apaches eran legendarias en todo el territorio, y Ayanna había aprendido de algunos de los mejores. Su abuela le había enseñado a leer las señales como si fueran un libro, no solo huellas de animales, sino también las sutiles historias escritas en la hierba doblada, la tierra removida y la forma en que las sombras caían de forma diferente donde alguien había pasado. Su padre le había aportado habilidades prácticas como la lectura de mapas y el pensamiento lógico que permitía predecir hacia dónde podría huir un fugitivo basándose en el terreno y el clima. Su madre había aportado la habilidad más valiosa de todas, la capacidad de comprender lo que la gente realmente pensaba tras sus palabras. En 2 años, Ayanna se había forjado una reputación como la rastreadora más confiable en 3 territorios. Los alguaciles la llamaban cuando sus hombres no encontraban prisioneros fugitivos. Los ganaderos la contrataban para localizar ganado robado. Incluso el ejército territorial había recurrido a sus servicios cuando los invasores apaches tomaban rehenes y desaparecían en un territorio inexplorado para los soldados blancos. El trabajo había sido peligroso, a menudo desagradable, y con frecuencia implicaba tratar con personas que despreciaban su herencia, aun cuando necesitaban sus habilidades. Pero también había sido rentable y, lo más importante, le había dado algo que había perdido con la muerte de sus padres: la independencia. Webb había intentado interferir, por supuesto. Había difundido rumores sobre su fiabilidad, afirmando que no se podía confiar en una mujer apache para rastrear a miembros de su propia raza. Había presionado a sheriffs y ganaderos para que contrataran a otros rastreadores, hombres que casualmente estaban a su servicio. Pero la competencia tenía una forma de hablar más fuerte que los prejuicios, sobre todo cuando estaban en juego vidas y propiedades. El avance se había producido hacía 18 meses, cuando una banda de cuatreros robó 200 cabezas de ganado al ejército territorial y desapareció en las montañas de Sangre de Cristo. 3 equipos de rastreo distintos no lograron localizar la manada robada, y el ejército se preparaba para dar por perdida la pérdida cuando alguien sugirió intentar con la mujer apache que había obtenido resultados.
donde los rastreadores blancos fracasaban. Aiyana había encontrado el ganado en 5 días, junto con pruebas suficientes para ahorcar a 7 hombres por robo de propiedad pública. Más importante aún, había recuperado correspondencia que demostraba que la operación de Abellito había sido financiada por un consorcio de rancheros adinerados que llevaban años robando sistemáticamente a pequeños operadores. El escándalo había llegado hasta las sedes territoriales, dando lugar a arrestos, juicios y la cobertura periodística que convirtió a Aiyana Blackhorse en un nombre conocido en todo Nuevo México. Ese éxito la había llevado a la atención de personas mucho más poderosas que los sheriffs locales y los oficiales del ejército. Las compañías ferroviarias la habían contratado para rastrear a saboteadores. Las operaciones mineras habían recurrido a sus servicios para localizar a quienes se habían saltado las concesiones. Incluso los alguaciles federales habían recurrido a su experiencia cuando los delitos territoriales traspasaban las fronteras jurisdiccionales. El dinero había sido bueno, más que bueno. Para su 22º cumpleaños, Aiyana había acumulado suficientes ahorros para recuperar el puesto comercial original de su familia y el valle circundante. Sí, hubiera querido, pero había aprendido a pensar en grande más allá de la simple venganza. En lugar de recuperar el pasado, se había centrado en construir un futuro que sería más difícil de destruir para hombres como Webb. Sus hermanos, Marcus y Daniel, se unieron a su operación al alcanzar la mayoría de edad, aportando sus propias habilidades a lo que se había convertido en un negocio familiar. Marcus heredó la perspicacia de su padre para los números y la logística, mientras que Daniel demostró ser un negociador nato, capaz de convencer a clientes sospechosos para que confiaran sus problemas más delicados a los rastreadores Apache. Juntos, los 3 hermanos Blackhorse construyeron algo sin precedentes, una agencia de detectives especializada en resolver los problemas que las fuerzas del orden territoriales no podían o no querían abordar. Habían desenmascarado a funcionarios corruptos, recuperado bienes robados y rastreado a fugitivos a lo largo de miles de kilómetros cuadrados de desierto y montaña. Y lo que es más importante, lo habían hecho manteniendo una estricta neutralidad en los conflictos territoriales que mantenían a la mayor parte de la región en un estado de guerra de baja intensidad. Apache, mexicano o anglosajón, la agencia Blackhorse trabajaba para cualquiera que pudiera pagar sus honorarios y tuviera una queja legítima que resolver. Esa neutralidad había sido su fortaleza, pero también su debilidad. Al negarse a tomar partido en la lucha territorial entre la facción de Webb y sus diversos enemigos, los hermanos Blackhorse se habían convertido en blanco de todos. Webb los odiaba por su independencia y su creciente influencia. Sus enemigos sospechaban de su lealtad secreta al hombre que había destruido a su familia. Los funcionarios del gobierno resentían su eficacia para resolver problemas que hacían parecer incompetentes a las fuerzas del orden territoriales. La crisis final se venía gestando desde hacía meses. La campaña de adquisición de tierras de Webb se había expandido más allá de ranchos y puestos comerciales individuales. Abaco, valles y cuencas hidrográficas enteras. Su objetivo final, según fuentes que la agencia Blackhorse había recopilado, era controlar suficiente territorio para ser considerado como estado, siendo él mismo el primer gobernador del estado de Lincoln. Tales ambiciones exigían eliminar a cualquiera que pudiera desafiar su autoridad o exponer los métodos ilegales que había empleado para acumular poder. La agencia Blackhorse, con su reputación de descubrir verdades incómodas y su profundo conocimiento de las actividades criminales de Webb, representaba una amenaza inaceptable para dichas ambiciones. La trampa se había ejecutado a la perfección. Un cliente falso había contratado a la agencia para investigar el robo de ganado en las montañas del capitán, proporcionando información detallada sobre cuándo y dónde podría recuperarse el rebaño robado. Márquez había insistido en dirigir personalmente la operación, alegando que su reputación dependía de que el nombre Blackhorse estuviera directamente asociado con cada caso importante que manejaban a Aiyana. Se opuso, presentiendo que algo no cuadraba con la historia del cliente, pero Márquez desestimó sus preocupaciones. Se llevó a Daniel y a sus 3 mejores hombres, Dillondo e Aiyana, a cargo de los asuntos de la oficina y la coordinación con los alguaciles territoriales que realizarían los arrestos. Una vez localizado el ganado robado, encontró sus cuerpos. 12 horas después, guiados al lugar de la masacre por buitres que sobrevolaban el lugar. Trabajo profesional ejecutado con precisión militar, sin testigos, sin supervivientes, sin pruebas más allá del hecho evidente de que alguien quería el cierre permanente de la agencia Blackhorse. Mientras Aiyana ensilló su caballo robado y se preparaba para cabalgar hacia el rancho de Samuel Harrison, comprendió que la historia de su familia siempre la había conducido a este momento. 7 años forjando independencia y reputación,
solo para descubrir que en el territorio de Nuevo México de Carson Webb, ningún éxito podía proteger a quienes se negaban a someterse a su autoridad. Pero había algo con lo que Webb no contaba. Cuando ordenó la ejecución de la familia Blackhorse, supuso que matar a los hombres sería suficiente, que una mujer apache sola huiría del territorio o se sometería a su voluntad en lugar de librar una batalla que no podía ganar en Carson. Webb nunca había comprendido del todo a Ayanna Blackhorse. No era solo la hija de un comerciante asesinado, ni la hermana de expertos en rastreo muerto. Era la nieta de un jefe militar que nunca se había rendido al ejército de los Estados Unidos, heredera de un linaje que medía la derrota y la victoria en generaciones, no en años. Webb quería una estrategia a largo plazo. Ayanna estaba preparada para mostrarle lo que eso realmente significaba, comenzando con una conversación que, o bien, aseguraría su supervivencia, o bien garantizaría que su muerte le costara todo lo que había dedicado 2 décadas a construir en Samuel. Harrison podría ser su última oportunidad, pero Ayanna Blackhorse nunca había sido de esas mujeres que suplican ayuda. Era de las que ofrecían tratos que los hombres inteligentes aceptaban y los necios rechazaban bajo su propio riesgo. Al atardecer sabría a qué categoría pertenecía Harrison, y Carson Webb descubriría si realmente había ganado la guerra, o si simplemente había eliminado a la familia de su oponente más peligroso, dejándola libre para elegir el campo de batalla para su final. Enfrontación. El rancho Harrison se extendía por el Valle Norte como un pequeño reino, con sus límites marcados, no por vallas, sino por la audacia de reclamar tanta tierra, en un territorio donde la mayoría de los hombres se consideraban afortunados de poseer 40 acres y una fuente de agua. Ayanna, sentada en su caballo en una loma con vistas al complejo, estudiaba el terreno con los prismáticos de su padre mientras el sol de la tarde lo teñía todo de tonos dorados y sombríos. La casa principal dominaba la meseta central, una enorme estructura de adobe que parecía más una fortaleza que una vivienda familiar, de 2 pisos, con gruesos muros y estrechas ventanas. Había sido construida por alguien que comprendía que la riqueza de este territorio requería una defensa conspecta. Alrededor de la casa se encontraban las edificaciones prácticas de un rancho en activo en barracas para los peones, una herrería, establos con capacidad para 50 caballos y corrales que actualmente albergaban más ganado del que algunos pueblos podían presumir, pero fueron los hombres los que llamaron la atención de Ayanna. Incluso desde la distancia, pudo contar al menos 20 jinetes armados moviéndose entre los edificios, y esos eran solo los visibles a la luz del día. Samuel Harrison entendía claramente que ser dueño de un imperio no significaba nada. Sí, no se podía proteger. Llevaba 2 horas observando, memorizando patrones de movimiento, identificando posibles rutas de escape si la reunión salía mal. El acceso a la casa principal estaba deliberadamente expuesto, lo que obligaba a los visitantes a cruzar casi 400 metros de terreno abierto donde podían ser observados y, de ser necesario, abatidos sin cobertura. Era la estrategia de un hombre que se había ganado suficientes enemigos como para pensar tácticamente en su propia supervivencia. Una nube de polvo en el horizonte oriental le llamó la atención. Jinetes se acercaban a toda velocidad, pero no con la misma regularidad con la que persiguen a alguien. Era un movimiento organizado, probablemente los hombres de Harrison que regresaban de algún negocio. Ayanna contó 8 caballos a medida que se acercaban, notando la precisión militar de su formación y la calidad de sus monturas. No eran peones de rancho comunes, eran soldados profesionales disfrazados de vaqueros. Esperó a que los jinetes desaparecieran en el rancho antes de iniciar su propio descenso. La yegua robada descendió con cuidado por la ladera rocosa, con paso firme a pesar de su edad. Ayanna mantuvo su rifle visible sobre la silla, sin amenazar, pero listo. En este territorio, acercarse a la casa de un hombre sin armas visibles a menudo se interpretaba como estupidez o engaño, y ninguna de las dos la ayudaría. El primer desafío llegó cuando aún estaba a 500 metros de la casa principal. Un jinete emergió de un escondite oculto tras un bosque de álamos, apuntando su Winchester contra su pecho con la naturalidad de quien ya había tenido esta conversación. «Ya es suficiente», señora, gritó, y su voz se oyó con facilidad. En el aire quieto, diga lo que quieran. Ayanna frenó su caballo, con las manos visibles y la voz firme. «Necesito hablar con Samuel Harrison. Dile que Ayanna Blackhorse está aquí por una propuesta de negocios». La expresión del guardia cambió ligeramente al mencionar su nombre. Reconocimiento, pero no la hostilidad que esperaba. Más bien, curiosidad, con un toque de respeto profesional. Al parecer, incluso los sicarios de Harrison se habían enterado de sus habilidades de rastreo. «Ayanna Blackhorse», repitió el guardia, observándola con renovado interés. «Oí que estabas muerta». Webb le ha estado contando a la gente que eliminó a toda esa familia de alborotadores. Webb ha estado contando muchas historias últimamente, respondió Ayanna con serenidad.
La mayoría son mentiras. La pregunta es, si al señor Harrison le interesa escuchar la verdad. El guardia reflexionó un buen rato, sin apartar el rifle del objetivo. Finalmente señaló con la barbilla hacia la casa principal. Vayan despacio y mantengan las manos donde pueda verlas. Cualquier movimiento brusco y estarán muertos antes de tocar el suelo. El viaje a la casa principal se le hizo más largo de lo que realmente fue, con Ayanna plenamente consciente de que al menos 3 rifles más la seguían desde posiciones ocultas. El sistema de seguridad de Harrison era impresionante, el tipo de defensa multinivel que sugería que había aprendido de los errores fatales de otros hombres. Empezó a comprender cómo había sobrevivido y prosperado en un territorio donde la mayoría de los hombres ambiciosos acababan enterrados en tumbas sin nombre. A la casa principal era aún más imponente vista de cerca. Los muros de adobe tenían 1 metro de grosor en algunos puntos, con ventanas con barrotes de hierro que podían servir como troneras si el recinto era asediado. Las enormes puertas de madera parecían las de un castillo medieval, reforzadas con bandas de hierro y lo suficientemente pesadas como para detener la embestida de un caballo. Al desmontar a Ayanna, las puertas se abrieron de par en par para revelar a un hombre que llamaba la atención con su simple existencia. Samuel Harrison medía 1,90 m con sus botas, con esa presencia que hacía que otros hombres retrocedieran sin darse cuenta. Su cabello era gris plateado, cortado al estilo militar, lo que acentuaba los ángulos de su rostro. Sus ojos azules la observaban con la intensidad calculadora de alguien acostumbrado a tomar decisiones que afectan a cientos de vidas. Pero fue su quietud lo que más la impresionó. Harrison se erguía como un hombre que nunca había sentido la necesidad de demostrar su fuerza con posturas ni gestos. Vestía ropa de trabajo sencilla, pantalones de lona, camisa de algodón, chaleco de cuero, pero le sentaba con la precisión de un uniforme. Llevaba una Colt 45 en la cadera derecha, con la empuñadura desgastada de un arma de uso frecuente, señorita Blackhorse. Su voz transmitía la autoridad de quien ha dado órdenes a coroneles y ha sido obedecido sin rechistar. Debo admitir que no es usted lo que esperaba. ¿Qué esperaba, señor Harrison? Una mujer tan desesperada como para adentrarse sola en territorio hostil estaría mostrando más miedo. Su mirada no se apartó de su rostro. Pareces alguien que está justo donde ella quiere estar. Ayanna sostuvo su mirada sin pestañear. El miedo es un lujo que no puedo permitirme. Tampoco es momento para cortesías elaboradas. Tengo una propuesta que podría beneficiarnos a ambos, suponiendo que seas el hombre que he oído describir. La boca de Harrison se curvó en una mueca que podría haber sido divertida. ¿Y qué clase de hombre es ese? El tipo que construyó un imperio asumiendo riesgos calculados mientras otros optaban por lo seguro. El tipo que entiende que las mayores oportunidades a menudo vienen disfrazadas de problemas que nadie más quiere resolver. Qué perspectiva tan interesante. Harrison se hizo a un lado señalando hacia el interior de la casa. ¿Por qué no entra, señorita Blackhorse? Parece que esta conversación requiere privacidad. El interior de la casa, Harrison, era tan impresionante como sugería su exterior. Techos altos con vigas de madera a la vista, paredes cubiertas de libros y mapas, muebles diseñados para la comodidad pero seleccionados con la mirada puesta en una calidad que durara generaciones. Esta era la casa de un hombre que había planeado para la permanencia, que había construido no solo para sí mismo, sino para la dinastía que esperaba establecer en Harrison. La condujo a un estudio dominado por un enorme escritorio hecho de una sola tabla de pino. Las paredes estaban cubiertas de mapas territoriales marcados con tintas de diferentes colores que mostraban los límites de las propiedades, los derechos de agua y las concesiones mineras. Era la oficina de alguien que pensaba en décadas en lugar de estaciones, que veía todo el territorio como un tablero de ajedrez donde iba moviendo piezas hacia una victoria a largo plazo. «¿Cav?», preguntó Harrison, acercándose a un aparador donde una cafetera se calentaba sobre una pequeña llama. «Por favor». Ayanna se acomodó en un sillón de cuero que probablemente había costado más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año. «Agradezco la hospitalidad, sobre todo considerando las circunstancias». «¿En qué circunstancias?». Harrison sirvió 2 tazas, añadiendo azúcar a la suya antes de ofrecerle la crema. «El hecho de que Carson Webb haya puesto una recompensa de $500 por mi cabeza, y que la mitad del territorio probablemente me esté buscando ahora mismo». Ayanna aceptó el café, notando que la mano de Harrison se mantenía firme al entregárselo. «Algunos hombres podrían considerar arriesgado albergarme». Harrison se sentó tras su escritorio, pensativo. «Carson Webb», pronunció el nombre con mal sabor de boca. «Supongo que esta recompensa está relacionada con el desafortunado incidente de tus hermanos». «¿No? ¿Has oído hablar de eso?». «Me entero de casi todo lo que ocurre en este territorio, señorita Blackhorse, sobre todo cuando implican
la eliminación sistemática de familias que han operado con éxito negocios independientes. La voz de Harrison tenía un tono de acero. Webb ha estado expandiendo su influencia de forma bastante agresiva últimamente, con la suficiente agresividad como para amenazar sus propias operaciones. Harrison sonrió, pero no era una expresión agradable. El señor Webb y yo tenemos lo que podríamos llamar diferencias filosóficas sobre el futuro de este territorio. Él cree en la consolidación mediante la eliminación. Yo prefiero la competencia mediante la excelencia. Ayanna dejó su taza de café, inclinándose ligeramente hacia adelante. Entonces quizás tengamos más en común que la geografía en explicar. Webb mató a mi familia porque representábamos una competencia que no podía controlar ni legal ni económicamente. Tú representas algo similar, pero a una escala mucho mayor. En el tiempo, él también te perseguirá. ¿Y qué propone exactamente? ¿Una alianza contra un enemigo común? El tono de Harrison era escéptico. Sin ánimo de ofender, señorita Blackhorse, ¿pero qué podría ofrecer que justifique el riesgo de oponerse abiertamente a la ONU? Este era el momento para el que Ayanna se había estado preparando durante el largo viaje hacia el norte. Todo dependía de cómo presentara su propuesta y, aún más importante, de cómo la recibiera Harrison. Propongo un acuerdo comercial que nos resuelva los problemas a ambos, dijo con voz firme y profesional. Necesitas un heredero para asegurar tu dinastía y evitar que tu imperio sea repartido por tribunales territoriales cuando mueras. Necesito una protección más sólida que cualquier cosa que el dinero pueda comprar en este territorio. A la expresión de Harrison no cambió, pero Ayanna notó una ligera tensión alrededor de sus ojos, que sugería que había dado en el clavo. Más de lo que esperaban, está sugiriendo matrimonio. No era una pregunta, sugiero una alianza estratégica que incluya el matrimonio como uno de sus componentes. Ayanna lo miró fijamente. Ninguno de los dos busca el romance. Señor Harrison, ambos somos personas prácticas que comprenden que sobrevivir en este territorio requiere alianzas que trasciendan las barreras sociales tradicionales y que te hace pensar que estoy interesado en un arreglo así. Porque tienes 52 años, has enterrado a 3 esposas, sin dejar un heredero, y eres lo suficientemente inteligente como para entender que toda la riqueza y el poder que has acumulado no sirven de nada si no hay nadie que los herede. La voz de Ayanna era directa, sin juicio ni emoción. Porque la ley territorial dice que cuando mueres sin hijos legítimos, tus bienes se dividen entre tus parientes más cercanos, la mayoría de los cuales viven en el este y nunca han pisado Nuevo México. Harrison guardó silencio un largo rato, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Cuando por fin habló, su voz fue cuidadosamente neutral. Suponiendo, por el bien del argumento, que tal acuerdo pudiera ser mutuamente beneficioso, ¿qué exactamente aportaría usted a esta asociación además de las obvias necesidades biológicas? Inteligencia en educación, habilidades que podrían ser útiles para alguien en tu posición. Ayanna contó sus calificaciones con los dedos. Habló 4 idiomas, incluyendo apache y español. Puedo rastrear cualquier cosa que deje una señal, navegar por territorios que matarían a la mayoría de los hombres blancos, y leer a la gente lo suficientemente bien como para saber cuándo planean. Tracy, entiendo tanto las leyes apache como las anglosajonas, puedo gestionar operaciones comerciales complejas, y tengo contactos en todo el territorio que podrían ser valiosos para la recopilación de inteligencia de impresionantes credenciales. El tono de Harrison seguía siendo escéptico, pero también se le busca para interrogarlo en relación con actividades delictivas. No tiene propiedades ni recursos financieros, y aliarme con usted me convertiría automáticamente en enemigo del hombre más poderoso del territorio. Ayanna reconoció los obstáculos sin ponerse a la defensiva. Pero ya eres enemigo de Webb, lo admitas o no. La única pregunta es si quieres enfrentarlo solo o con aliados que comprendan sus métodos y debilidades. La fuerza de Webb reside en el miedo y el aislamiento. Destruye a sus enemigos aislándolos de posibles aliados y obligándolos a luchar solos. Pero nunca se ha enfrentado a una oposición organizada de personas que entiendan sus tácticas y tengan los recursos para contrarrestarlas. Ayanna se recostó en su silla. Sé cómo funciona su organización, señor Harrison. Sé a qué funcionarios controla, qué ganaderos se sienten intimidados y cuáles son genuinamente leales, y cuáles de sus sicarios son profesionales y cuáles aficionados que buscan dinero fácil. Harrison se levantó bruscamente y se dirigió a la ventana que daba a sus vastas propiedades. Durante varios minutos permaneció de espaldas a ella, aparentemente observando el horizonte. Cuando finalmente se giró, su expresión era indescifrable. Me estás pidiendo que arriesgue todo lo que he construido a partir de una conversación con una mujer que conocí hace 20 minutos. Le pido que considere si lo que ha construido vale algo, si no puede transmitirlo a la siguiente generación.
La voz de Ayanna tenía una intensidad serena. Webb eventualmente actuará contra usted, señor Harrison, cuando lo haga. ¿Preferiría enfrentarlo como un objetivo aislado? ¿O como parte de una alianza que le brinde ventajas que él no espera? ¿Y si rechazo tu proposición? Entonces encontraré otra forma de sobrevivir, y tú te enfrentarás solo a la expansión de Webb. Ayanna se encogió de hombros. No te estoy rogando, señor Harrison. Te ofrezco un trato que beneficia a ambas partes. Si no te interesa, tengo otras opciones que explorar. Era un farol, pero lo dijo con la suficiente seguridad como para resultar creíble. Lo cierto era que Harrison representaba su mejor oportunidad de supervivencia, pero mostrar desesperación debilitaría su posición. Negociadora, Harrison regresó a su asiento, con movimientos pausados y controlados. ¿Qué tipo de cronograma estamos discutiendo? Los hombres de Webb comenzarán su búsqueda organizada mañana por la mañana. Para finales de semana, todos los cazarrecompensas y sicarios del territorio me estarán buscando. Ayanna lo miró a los ojos. Sí, vamos a hacer esto, tiene que ser rápido, licencias de matrimonio, testigos, documentación legal, pensaba Harrison en voz alta. Todo ello crearía registros oficiales que Webb podría impugnar ante un tribunal territorial. A menos que el matrimonio se celebre primero bajo la ley Apache, Ayanna había previsto este problema. Las ceremonias matrimoniales Apache están reconocidas por el Estatuto Territorial como legalmente vinculantes. No se requieren licencias, la documentación es mínima y el tipo de protección cultural que haría que Webb se lo pensara 2 veces antes de impugnarla directamente. ¿Estás sugiriendo que celebremos una ceremonia de boda Apache? Sutro, que oficialicemos esta alianza de forma que nos brinde la máxima protección legal y minimice la interferencia de Webb. Ayanna mantuvo un tono serio. La ceremonia Apache establece el matrimonio bajo la ley territorial. Podemos ocuparnos de las formalidades legales anglosajonas más adelante, cuando sea más seguro crear registros oficiales. Harrison guardó silencio un buen rato, tamborelindo silenciosamente con los dedos sobre el escritorio. Finalmente la miró con una expresión que podría haber sido de respeto. Lo ha pensado muy detenidamente, señorita Blackheart. He tenido tiempo de considerar las opciones durante mi viaje. ¿Hasta aquí y estás segura de que esto es lo que quieres? Casarte con un hombre al que conoces desde hace menos de 1 hora, en una ceremonia que te vincularía legal y socialmente con alguien cuyos enemigos se convierten automáticamente en tus enemigos. Ayanna sonrió con tristeza. Señor Harrison, mis enemigos ya quieren verme muerta. Sus enemigos simplemente quieren robarle sus bienes. Desde mi punto de vista, este acuerdo mejora significativamente mis posibilidades de supervivencia. Harrison se levantó de nuevo, esta vez extendiendo la mano. En ese caso, señorita Blackhorse, creo que tenemos un acuerdo, suponiendo, por supuesto, que podamos resolver los detalles prácticos. Ayanna le estrechó la mano, notando el agarre firme y la palma callosa de alguien que aún realizaba trabajo físico a pesar de su riqueza. ¿Qué clase de detalles prácticos? Arreglos de vivienda, acuerdos financieros, la cuestión de los hijos y los derechos sucesorios. Como este matrimonio al mundo exterior. La mente empresarial de Harrison estaba claramente concentrada ahora. Y lo más importante, ¿cómo estructuramos nuestra defensa mutua ante la inevitable respuesta de Webb? Todas son preocupaciones razonables. Ayanna sintió una mezcla de alivio y aprensión. La primera parte de su desesperado plan había tenido éxito, pero ahora llegaba el reto de ponerlo en práctica. ¿Cuándo sugieres que empecemos? Harrison consultó su reloj de bolsillo con expresión pensativa. Mi capataz conoce a un anciano apache que podría oficiar la ceremonia. Si envío jinetes esta noche, podríamos tenerlo todo listo para mañana. ¿Por la noche tan rápido? Señorita Blackhorse, según mi experiencia, cuando decides hacer algo brillante o catastróficamente estúpido, suele ser mejor hacerlo antes de tener tiempo de reconsiderarlo. La sonrisa de Harrison ahora era genuinamente divertida. Además, cuanto antes nos casemos legalmente, antes podremos empezar a planear cómo afrontar la reacción de Carson Webb. Al ponerse el sol tras las montañas del oeste, Ayanna se vio comprometida con algo que habría parecido imposible tan solo 24 horas antes. Iba a casarse con uno de los hombres más poderosos del territorio, no por amor ni por atracción mutua, sino como una apuesta calculada que podría salvarles la vida a ambos. Fue audaz, peligroso y probablemente una locura. Pero, como siempre, decía su abuela, a veces el camino más peligroso era el único que se condujo a la victoria. Los preparativos de la boda comenzaron antes del amanecer. Los hombres de Harrison cabalgaron en diferentes direcciones, con mensajes que asegurarían el futuro de Ayanna, o sellarían el destino de ambos. Desde la ventana de la habitación de invitados,
Ayana observó cómo los jinetes desaparecían en la grisácea luz de la mañana, cada uno con una pieza del elaborado plan que Harrison había trazado la noche anterior. Ayana se había alojado en el ala este de la casa principal, una espaciosa habitación con chimenea y una vista a las montañas que le recordaba su hogar de la infancia. Harrison había sido escrupulosamente meticuloso en sus arreglos, asegurándose de que tuviera privacidad y comodidad, manteniendo al mismo tiempo la apariencia de decoro que exigía la sociedad territorial, incluso en un matrimonio de conveniencia. La reputación importaba. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Pase, llamó, esperando a alguien del personal de la casa. En cambio, Harrison entró con una bandeja de desayuno y una expresión que sugería que había estado pensando toda la noche. Se había cambiado la ropa de trabajo por una camisa blanca impecable y un chaleco negro, con el pelo aún húmedo de lavado. La transformación fue sutil, pero significativa. Era Samuel Harrison vestido para el trabajo, no para el rancho. Pence, que deberíamos hablar de los preparativos prácticos antes de la ceremonia, dijo, colocando la bandeja en una mesita cerca de la ventana. Café, huevos y pan de nuestra cocina. La señora Rodríguez es una cocinera excelente. Ayana aceptó el plato ofrecido, señalando que Harrison había recordado que prefería el café solo. Pequeños detalles, pero sugerían a un hombre atento a la información que podría ser útil más adelante. ¿Qué tipo de arreglos prácticos?, preguntó ella, sentándose en una silla frente a él. Primero, la cuestión de la autoridad. El tono de Harrison era serio, sin la tensión que había marcado su conversación inicial. Este rancho emplea a 47 hombres, la mayoría armados y acostumbrados a obedecer solo mis órdenes. ¿Cómo quiere gestionar la transición? Era una pregunta justa, que demostraba que Harrison comprendía la complejidad de la situación. Ayana lo había estado pensando, consciente de que un enfoque equivocado podría generar resistencia que podría resultar peligrosa más adelante. No me interesa socavar tu autoridad, dijo con cautela. Tus hombres te respetan porque te lo has ganado con competencia y trato justo. Prefiero ganarme mi lugar aquí que intentar reclamarlo a través de derechos matrimoniales. Harrison asintió con aprobación. ¿Qué tenías en mente? Empieza a encargarme de cosas en las que ya soy bueno. Evaluaciones de seguridad, recopilación, de inteligencia, tal vez algo de correspondencia comercial que requiera lenguaje diplomático. Ayana dio un sorbo a su café, organizando sus ideas. Que tus hombres vean que puedo aportar algo valioso antes de preocuparnos por ampliar mi rol. Enfoque sensato. Harrison parecía genuinamente satisfecho con su razonamiento. ¿Y qué hay de la vivienda? La casa principal tiene mucho espacio, pero en este territorio las apariencias importan. Ayana también esperaba esta pregunta. Dormitorios separados hasta que nos sintamos cómodos en un espacio más reducido. Ante todo somos socios comerciales, y las alianzas funcionan mejor cuando ambas partes tienen espacio para pensar con claridad. De acuerdo. El alivio de Harrison fue sutil pero visible. ¿Y qué hay de los niños? Al fin y al cabo, ese es el propósito declarado de este acuerdo. La pregunta directa pilló a Ayana desprevenida. Aunque intentó disimularlo, este era el aspecto más personal de su acuerdo, y también el más importante para los objetivos a largo plazo de Harrison. Entiendo la necesidad, dijo en voz baja, pero preferiría que nos conociéramos mejor antes de preocuparnos por esa responsabilidad en particular. Un niño merece padres que al menos se respeten. Me parece bien. La voz de Harrison tenía un matiz que podría ser de gratitud. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Pregúntame de nuevo dentro de 6 meses, sugirió Ayana. Pero entonces sabremos si esta colaboración tiene futuro o si hemos cometido un terrible error. Harrison sonrió al oír eso. Era la primera expresión genuinamente relajada que le había visto. 6 meses para decidir si nos soportamos. He visto peores bases para un matrimonio Andersel. La conversación fue interrumpida por el sonido de caballos que se acercaban. Harrison se acercó a la ventana, con una postura alerta al instante mientras contaba a los jinetes y evaluaba su trayectoria de aproximación. Ayana se unió a él, notando que él se interponía automáticamente entre ella y la ventana, un gesto protector que parecía inconsciente. Mi capataz, dijo Harrison, relajándose un poco, con nuestros testigos, por lo que parece Aner. Los jinetes que desmontaron en el patio eran una mezcla interesante. El capataz de Harrison, un hombre curtido llamado Jake Morrison, se movía con la soltura de alguien acostumbrado a mandar. Detrás de él cabalgaba un anciano apache, cuyo porte sugería un estatus importante en su comunidad, acompañado por 2 apaches más jóvenes, que probablemente estaban allí para servir de testigos. La última jinete era una mujer a la que Ayana no reconoció, bien vestida, y con un porte autoritario que sugería educación y posición social. ¿Quién es la mujer?,
Preguntó Aiyana Margaret Thornton. Dirige una escuela para niñas en Roswell, pero también es notaria territorial colegiada. El tono de Harrison denotaba respeto. Pensé que deberíamos tener a alguien presente que pudiera documentar los procedimientos según la ley anglosajona, por si necesitamos pruebas legales más adelante. Otro ejemplo de la meticulosa planificación de Harrison. Cubría todos los aspectos, asegurándose de que su matrimonio fuera reconocido tanto por la ley Apache como por la territorial, minimizando al máximo la exposición a la interferencia de Webb. En menos de una hora, los participantes se habían reunido en el patio central de la casa principal, un espacio que se abría al cielo gracias a una disposición de muros de adobe que creaba privacidad natural. El anciano Apache, presentado como Joseph Standing Bear, había dedicado tiempo a colocar objetos ceremoniales sobre una manta extendida en el suelo en plumas de águila, manojos de salvia, piedras de colores y un cuenco de madera bellamente tallado, que parecía capturar y retener la luz de la mañana noso. Erguido habló primero en Apache, con la cadencia rítmica de una ceremonia formal. Aiyana se sintió transportada a su infancia, recordando ceremonias similares que había presenciado en la aldea de su abuela. Sus palabras hablaban de equilibrio, respeto mutuo y la unión de dos caminos en un solo camino más fuerte, por Ofiu. Cuando Standing Bear cambió al inglés cuando quedó claro el verdadero significado del momento, Samuel Harrison, Aiyana Blackhorse, comparecen ante testigos para unir sus vidas en sociedad. Este no es el matrimonio posesivo del hombre blanco, ni el sueño infantil de un romance sin responsabilidades. Es la forma Apache de dos adultos que eligen caminar juntos, porque son más fuertes unidos que separados. Harrison dio el primer paso al frente, con voz firme mientras recitaba los votos que Oso Erguido le había enseñado. Yo, Samuel Harrison, elijo a Aiyana Caballo Negro como mi compañera en esta vida. Prometo protegerla como ella me protegerá a mí, honrar su sabiduría como ella honrará la mía, y construir juntos algo que ninguno de los dos podría crear. Solo cuando llegó el turno de Aiyana, su voz se mantuvo sorprendentemente firme. Yo, Aiyana Blackhorse, elijo a Samuel Harrison como mi compañero en esta vida. Prometo estar a su lado contra todos los enemigos, aportar mi fuerza a sus objetivos, como él aportará la suya a los míos, y crear un legado digno de nuestros pueblos. En la ceremonia continúa con el intercambio de regalos simbólicos. Harrison le entregó a Aiyana un brazalete de plata que había pertenecido a su abuela, mientras que ella le entregó un cuchillo que había sido de su padre, con el mango tallado con símbolos apaches de protección y fuerza. Oso Erguido les ató las manos con un cordón de cuero, mientras hablaban de los lazos que no podían romperse ante la distancia, la dificultad ni la oposición de quienes malinterpretaron su decisión. Anne Margaret Thornton documentó todo con un lenguaje legal preciso, creando un registro oficial que satisficiera los requisitos territoriales y respetara la importancia cultural de la ceremonia Apache. Su presencia también brindó protección contra posteriores alegaciones de que el matrimonio había sido forzado o inválido, aun cuando Oso Erguido finalmente los declaró marido y mujer. Según la ley Apache, Aiyana sintió una oleada inesperada. The Emotion. Este no era el matrimonio que había imaginado de niña. Poro era real, legal, y representaba la esperanza de un futuro que parecía imposible apenas unos días antes. La celebración que siguió fue modesta, pero significativa. Señora Rodríguez había preparado un festín que honraba a ambas culturas, con platillos tradicionales apaches y favoritos anglosajones. Los hombres de Harrison mantuvieron una distancia respetuosa, pero su presencia brindó seguridad y demostró la aceptación del nuevo acuerdo. Fue durante la comida que Aiyana comenzó a comprender la complejidad de las operaciones de Harrison. Las conversaciones revelaron una red de relaciones comerciales que se extendía mucho más allá de la simple ganadería en acuerdos comerciales con proveedores mexicanos, contratos de transporte con los mercados del este, concesiones mineras en 3 territorios diferentes y conexiones políticas que llegaban hasta Washington. Donce. No eres solo un ranchero, observó durante un momento de tranquilidad cuando se alejaron de los demás invitados. La ganadería paga las cuentas, coincidió Harrison, pero el verdadero negocio es construir infraestructura para el futuro. Ferrocarriles, minería, desarrollo territorial. El ganado es solo una parte de una empresa mayor. ¿Y Webb amenaza con todo esto? Webb representa la antigua forma de hacer negocios. Tomar lo que se quiere por la fuerza, eliminar la competencia mediante la violencia, gobernar mediante el miedo en lugar de la competencia. La voz de Harrison transmitía disgusto. Intenta construir un reino personal con métodos que funcionaron hace 20 años. Pero los tiempos están cambiando y hombres como él se están volviendo obsoletos a menos que se adapten. A menos que se adapten, asintió Harrison. Por eso es tan peligroso. Es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que sus viejos métodos están fallando, pero en lugar de cambiar su enfoque, está redoblando la apuesta por la violencia y la intimidación.
El resto de la tarde se dedicó a conversaciones prácticas sobre la integración de Ayanna en las operaciones diarias del rancho. Harrison le presentó al personal clave, le explicó los protocolos de seguridad que mantenían el complejo a salvo y describió las relaciones comerciales que hacían rentable su imperio. Ayanna quedó impresionada por la sofisticación de la organización de Harrison. No se trataba de la rudimentaria operación de un caudillo fronterizo, sino de una compleja empresa que operaba en territorio peligroso. Los hombres que trabajaban para Harrison eran profesionales en exoficiales militares, comerciantes experimentados, artesanos cualificados reclutados por su competencia, no por su habilidad para el tiroteo. «Has construido algo extraordinario aquí», le dijo a Harrison mientras caminaban por los establos donde se mantenían caballos que valían pequeñas fortunas, con especial atención a la cría y el entrenamiento. «He construido algo que funciona», corrigió Harrison. «La pregunta ahora es si podemos protegerlo de quienes prefieren destruir antes que competir esa noche». Después de que los invitados se marcharan y el rancho volviera a la normalidad, Ayanna y Harrison se sentaron en su estudio a revisar mapas y documentos que revelaban el verdadero alcance de las ambiciones de Webb. La evidencia era desalentadora. Una campaña sistemática para adquirir el control de las rutas de transporte, los derechos de agua y las concesiones mineras que le darían un control efectivo sobre el futuro económico de todo el territorio. No solo está robando tierra, se dio cuenta Ayanna, estudiando los patrones de adquisición marcados en los mapas de Harrison. Se está posicionando para controlar todo lo que transita por este territorio. Exactamente, el dedo de Harrison trazó las rutas que conectaban las zonas mineras con las terminales ferroviarias. Controla el transporte y controlas las ganancias. Controla las ganancias y controlas la política. Por lo tanto, detenerlo no se trata solo de proteger ranchos y familias individuales. Se trata de impedir el establecimiento de un imperio criminal que convertiría todo este territorio en el reino personal de Webb. La voz de Harrison era sombría. «Y ahora que estamos casados, oficialmente formas parte de la oposición». Ayanna estudió el perfil de su nuevo esposo a la luz de la lámpara, notando la firmeza de su mandíbula y la inteligencia estratégica en su mirada. Se había casado con él para protegerlo y tener la oportunidad de tener hijos que heredarían pero comenzaba a comprender que también se había casado con una guerra que determinaría el futuro de todos los habitantes de este territorio. «¿Cuál es nuestro próximo movimiento?», preguntó. Harrison sonrió, y esta vez era la expresión de un hombre que había encontrado la pareja que había estado buscando, sin saber que la necesitaba. «Nuestro próximo paso», dijo, «es mostrarle a Carson Webb lo que sucede cuando se pelea con personas que entienden que vale la pena proteger algunas cosas mientras trabajaban hasta altas horas de la noche planeando estrategias e identificando aliados». Ayanna empezó a sentir algo que no había experimentado desde la muerte de su familia: en esperanza, no solo de supervivencia, sino de victoria. Harrison le había brindado protección y la oportunidad de un futuro. A cambio, ella lo ayudaría a construir algo que lo sobreviviera a ambos. Los cimientos de su relación no se basaban en el romance ni la pasión, sino en el respeto mutuo y un propósito compartido. Quizás no fuera el matrimonio que ninguno de los dos había imaginado, pero estaba demostrando ser exactamente lo que ambos deseaban necesario. El primer desafío para su nuevo matrimonio llegó exactamente 72 horas después de la ceremonia Apache, en forma de nubes de polvo en el horizonte austral, que solo significaban una cosa: Carson Webb finalmente había dado el salto. Ayanna avistó a los jinetes que se acercaban desde la torre de vigilancia que Harrison había construido en el punto más alto de su recinto. Los prismáticos de su padre revelaron detalles que le helaron la sangre en 23 hombres, cabalgando en formación militar con la disciplina que sugería un liderazgo profesional. A la cabeza cabalgaba el sheriff Bradley, cuya placa reflejaba la luz matutina como un faro de falsa autoridad. Teatro Steele, el agente Martínez y un grupo de sicarios que Ayanna reconoció por los carteles de búsqueda y los informes de los alguaciles territoriales. No eran cazarrecompensas comunes en busca de dinero fácil, era el ejército personal de Webb, disfrazado de cuadrilla legal. «Harrison», gritó desde el patio donde su marido inspeccionaba un cargamento de rifles que había llegado la noche anterior. «Tenemos visitas». Mucha gente en Harrison no perdió el tiempo con preguntas. En cuestión de minutos, organizó a sus hombres en posiciones defensivas que convirtieron el rancho en una fortaleza. Ayanna observó con admiración profesional cómo 47 vaqueros armados se transformaban en una unidad militar con una eficiencia demostrada, independientemente de lo que Harrison hubiera hecho durante sus años antes de convertirse en ranchero. Había aprendido claramente el valor de la preparación y la disciplina. «¿Cuántos?», preguntó Harrison mientras se unía a ella en la torre de vigilancia, con sus prismáticos enfocados en la amenaza que se acercaban. «23 que puedo contar. Bradley los lidera, lo que significa que Webb intenta dar la impresión de
de autoridad legal. Ayanna bajó las gafas calculando mentalmente ángulos y distancias. Exigirán registrar el complejo en busca de un fugitivo buscado, y si me niego, alegarán resistencia a la autoridad legal y la usarán como justificación para lo que sea que planeen hacer de todos modos. La voz de Ayanna era tranquila, pero sus manos controlaban sus armas con precisión automática. A Webb no le interesan los arrestos. Quiere eliminar las amenazas, y ahora eso nos incluye a ambos. Harrison estudió a los jinetes, que se acercaban con la misma atención táctica que confirmó las sospechas de Ayanna sobre su pasado militar. Planean rodear el complejo. ¿Ves cómo se dispersan a medida que se acercan? Una maniobra clásica de caballería. ¿Serviste?, preguntó Ayanna, aunque ya había adivinado la respuesta. Coronel del tercer regimiento de caballería. Durante las campañas apaches, la voz de Harrison no denotaba orgullo al admitirlo. Aprendí mucho sobre tácticas, y aún más sobre la clase de hombres que usan la autoridad legal para justificar venganzas personales. Era la primera vez que Harrison mencionaba su servicio militar, y Ayanna comprendió por qué lo había mantenido en secreto. Muchas familias apaches tenían buenas razones para odiar a los oficiales de caballería, y su matrimonio con ella ya sería bastante polémico sin añadir esa complicación. ¿Eso cambia algo entre nosotros?, preguntó Harrison a Perennaman, leyendo sus pensamientos. Pregúntame después de que sobrevivamos la próxima hora, respondió Ayanna, pero su tono no denotaba hostilidad. Ahora mismo, me interesan más tus conocimientos tácticos que tu historia personal. A los jinetes llegaron al perímetro de la propiedad de Harrison y se detuvieron justo fuera del alcance de los rifles. Su posición confirmó la evaluación de Harrison sobre sus intenciones. Habían rodeado el complejo, cortando todas las rutas de escape y manteniendo la apariencia de una operación legal. El sheriff Bradley desmontó y avanzó solo, con un blanco atado al cañón de su rifle en una parodia de intenciones pacíficas. Se detuvo a 50 metros de la puerta principal, a una distancia razonable para hablar, pero lo suficientemente lejos como para evitar represalias inmediatas. Sí, las negociaciones salían mal. Samuel Harrison. La voz de Bradley se oyó con claridad en el campo abierto. Tengo órdenes de registro para estas instalaciones y para el arresto de Ayanna Blackhorse, buscada para ser interrogada en relación con múltiples delitos graves. Harrison salió de la casa principal sosteniendo su rifle con indiferencia, pero listo. Ayanna permaneció en la atalaya, apuntando con su Winchester al pecho de Bradley. Desde su posición elevada, podía ver al resto de los hombres de Webb, preparándose para un asalto que se produciría en cuanto Harrison rechazara sus exigencias. ¿Qué delitos serían esos, sheriff? La voz de Harrison era serena, sin mostrar la tensión que Ayanna sabía que debía sentir. Asesinato, robo, conspiración contra la autoridad territorial y resistencia a un arresto legal. Las acusaciones de Bradley fueron formuladas con la seguridad de quien sabía que las pruebas legales eran irrelevantes. Tenemos testigos que la sitúan en la escena de múltiples crímenes. ¿Qué testigos?, preguntó Harrison. ¿Y qué delitos en concreto? El asesinato de Marcus Blackhorse y sus cómplices durante un intento de robo a empresarios legítimos. La voz de Bradley se alzó con una indignación teatral. El robo de caballos y provisiones a ciudadanos respetuosos de la ley. La organización de incursiones apaches contra colonos pacíficos. Toda acusación era mentira, pero Ayanna comprendió la aterradora efectividad de la estrategia de Webb. Para cuando cualquiera de estos cargos pudiera ser impugnado en un tribunal territorial, ella estaría muerta, y el rancho de Harrison estaría bajo el control de Webb. El proceso legal era solo una arma más en el arsenal de Webb, igual que las armas que portaban sus hombres. Quiero ver esas órdenes, respondió Harrison, y quiero verificar su autenticidad con la oficina del alguacil territorial. Bradley se rió, un sonido sin humor. Puedes verificar lo que quieras después de que realicemos la búsqueda y el arresto. Ahora bien, ¿vas a cooperar con la autoridad legal o tenemos algún problema? Harrison levantó la vista hacia la atalaya donde Ayanna esperaba, con el rifle firme y la expresión serena. En ese momento, comprendió que le estaba dando una opción. Podía alegar ignorancia de su presencia, negar cualquier conocimiento de su paradero y probablemente evitar la confrontación inmediata que Webb intentaba provocar. Sería la opción sensata, la opción segura, la que preservaría su imperio a costa de abandonar a su nueva esposa. En cambio, la voz de Harrison sonó clara e inflexible. La señora Harrison está bajo la protección de esta casa y no irá a ningún lado con usted ni con nadie más sin la documentación legal correspondiente, verificada por las autoridades territoriales. La señora Harrison. Él había reconocido públicamente su matrimonio, reclamándola como familia y convirtiéndose en un blanco en el proceso. Ayanna sintió un cambio en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el sol de la mañana, sino con un hombre que había priorizado la lealtad sobre la seguridad.
La respuesta de Bradley fue rápida y predecible. Resistencia a la Overrided Legend. Todas las unidades, prepárense para hacer cumplir la ley territorial. El ataque se produjo desde 3 direcciones simultáneamente, y los hombres de Webb utilizaron los propios edificios del complejo como cobertura, mientras avanzaban hacia la casa principal. Pero los preparativos defensivos de Harrison demostraron su eficacia, ya que sus vaqueros respondieron con el fuego disciplinado de soldados experimentados en lugar de los disparos descontrolados de civiles aterrorizados desde su posición en la atalaya. Ayanna tenía una vista clara de todo el campo de batalla. Su rifle disparaba metódicamente, cada disparo apuntando con precisión a los objetivos que representaban la mayor amenaza para las defensas del complejo. No intentaba matar, eso vendría después si era necesario, sino herir y desanimar, para que los hombres de Webb comprendieran que esta no sería la victoria fácil que esperaban. La batalla duró 47 minutos y terminó con 3 hombres de Webb muertos y 7 más demasiado heridos para seguir luchando. El propio Bradley había recibido un balazo en el hombro, gracias a la puntería de Ayanna, y pedía la retirada, afirmando que regresaría con alguaciles federales y tropas territoriales. La próxima vez que vengan aquí, gritó Harrison a los jinetes que huían, traigan una orden judicial real firmada por un juez de verdad, y traigan suficientes hombres para hacer bien el trabajo. Cuando la polvareda se asentó y los hombres de Harrison aseguraron el complejo, Ayanna bajó de la atalaya y encontró a su esposo revisando a los defensores heridos. 2 de sus vaqueros habían sido alcanzados, pero ninguno de gravedad suficiente como para poner en peligro sus vidas. Más importante aún, las defensas del rancho habían resistido, y el primer asalto directo de Webb había sido repelido con pérdidas significativas. Bien hecho, le dijo Harrison mientras caminaban entre sus hombres, animándolos y evaluando los daños. Tus disparos probablemente salvaron 3 o 4 vidas. El entrenamiento militar tiene su utilidad, respondió Ayanna, notando cómo los hombres de Harrison la miraban con renovado respeto. Había demostrado su valía de la forma más básica posible. Cuando empezó el tiroteo, se mantuvo firme y acertó a su objetivo, pero incluso mientras celebraban su victoria táctica. Tanto Ayanna como Harrison comprendieron que la verdadera guerra apenas comenzaba. El primer asalto de Webb había sido repelido, pero también había revelado el alcance de sus recursos y su disposición a usar la ley territorial como arma contra sus enemigos. Volverá, dijo Ayanna mientras inspeccionaban las defensas del complejo y planeaban mejoras, y la próxima vez vendrá con autoridad federal y suficientes hombres para abrumarnos con su número probable men, asintió Harrison. Low Q, significa que debemos cambiar las reglas de combate antes de que tenga esa oportunidad. Esa tarde se presentó un desafío diferente, uno que no se basaba en la violencia, sino en la presión social y la intimidación económica. Una delegación de empresarios del territorio llegó bajo el pretexto de una tregua, encabezada por el juez Nathaniel Ashford, cuyas decisiones judiciales habían favorecido sistemáticamente los intereses de Webb en disputas anteriores en el juez. Ashford era un hombre pequeño y preciso, que había cimentado su carrera en tecnicismos legales y conexiones políticas, más que en la justicia o la competencia. Su presencia en el rancho de Harrison, acompañado de 3 prominentes ganaderos y el comisionado bancario territorial, sugería que Webb estaba ejerciendo presión a través de canales que no podían contrarrestarse con rifles. Sana Harrison, comenzó el juez Ashford, con la fría autoridad de alguien acostumbrado a que sus palabras se consideren ley. Tengo entendido que recientemente ha firmado un acuerdo matrimonial con una persona de dudosa situación legal. El estatus legal de mi esposa está perfectamente claro, respondió Harrison en tono neutro, pero mirada amenazante. Nos casamos según el estatuto territorial, con los testigos y la documentación correspondientes. Pero ese es precisamente el problema. El juez Ashford sacó una carpeta de cuero llena de documentos de aspecto oficial. Existen serias dudas sobre la validez de las ceremonias matrimoniales apaches cuando una de las partes es buscada por delitos graves. La legislación territorial es bastante específica sobre los matrimonios contraídos en circunstancias fraudulentas. Ayanna sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Esta era la verdadera estrategia de Webb, no solo la eliminación física, sino la destrucción legal que invalidaría su matrimonio y dejaría a Harrison vulnerable a acusaciones de haber estado albergando a una fugitiva en lugar de proteger a su esposa. ¿Qué circunstancias fraudulentas?, preguntó Harrison. La omisión de revelar los cargos penales pendientes contra una de las partes. El uso de identidad falsa en la documentación oficial. La ilusión deliberada de los procedimientos matrimoniales territoriales adecuados. La voz del juez Ashford era directa, como si estuviera hablando del clima, en lugar de intentar destruir la vida de 2 personas. Cualquiera de estos asuntos sería motivo suficiente para la anulación. Y supongo que estás aquí para ofrecer una solución,
dijo Harrison con voz cargada de desprecio. En efecto, el juez Ashford sonrió con la satisfacción de quien tiene todas las de ganar. Una simple anulación debidamente documentada que le devolvería su posición en la sociedad territorial. Es decir, la señorita Blackhorse, por supuesto, tendría que responder a los cargos en su contra, pero eso es un asunto aparte. Fue un chantaje legal magistralmente ejecutado. Webb no podía destruir a Harrison mediante un ataque directo, así que intentaba aislarlo invalidando su matrimonio y obligándolo a elegir entre su imperio y su esposa. La presión social se vio reforzada por la presencia de los demás empresarios, cuyas expresiones dejaban claro que la continua aceptación de Harrison en la sociedad territorial dependía de su disposición a abandonar a Aiyana. «Caballeros», dijo Harrison en voz baja, con una calma sepulcral que hizo retroceder a varios visitantes, «les doy 30 segundos para que salgan de mi propiedad antes de empezar a disparar. Y si alguno de ustedes vuelve a cuestionar la validez de mi matrimonio, lo consideraré un insulto personal que requiere una resolución definitiva». El rostro del juez Ashford enrojeció de indignación. «Señor Harrison está cometiendo un grave error. El gobierno territorial no puede tolerar este tipo de desafío a la autoridad legal». «El gobierno territorial», respondió Harrison, «puede irse al infierno, junto con cualquiera que crea que puede usar la manipulación legal para lograr lo que no pudo lograr por medios honestos». Mientras la delegación se marchaba con dignidad ofendida, Aiyana se dio cuenta de que su matrimonio había cambiado radicalmente la relación de Harrison con el establishment territorial. Al elegir apoyarla, se declaró enemigo del sistema que Webb había corrompido para favorecer sus propios intereses. «No tenías por qué hacerlo», le dijo, mientras veían a los visitantes desaparecer hacia el pueblo. «Podrías haber protegido tus relaciones comerciales». «No vale la pena proteger mis relaciones comerciales si dependen de abandonar a mi esposa a manos de delincuentes con placas», respondió Harrison. «Además, he estado buscando una excusa para decirle al juez Ashford lo que realmente pienso de su interpretación del derecho territorial en esa noche». Mientras planeaban su respuesta a la creciente campaña de Webb, Aiyana empezó a comprender el verdadero coste de su alianza. Harrison había sacrificado su posición en la sociedad territorial por un matrimonio que la mayoría consideraba, en el mejor de los casos, escandaloso y en el peor, traición. Ella había obtenido protección y legitimidad, pero a costa de convertir a su marido en el blanco de todos los enemigos que había acumulado durante sus años como rastreadora. «¿Te arrepientes?», preguntó mientras trabajaban hasta altas horas de la noche, revisando mapas y correspondencia que revelaban el creciente alcance de la oposición a la que se enfrentaban. «¿Arrepentirse de qué?». «Casarse con alguien que vino con tantas complicaciones». Harrison levantó la vista de la carta que estaba leyendo, con expresión pensativa. «Aiyana, pasé 20 años construyendo este rancho y acumulando riqueza sin encontrar a nadie con quien valiera la pena compartirla. Si hubiera querido una vida sencilla, me habría casado con la hija de un banquero, y me habría pasado las tardes hablando del tiempo. En cambio, te casaste con un fugitivo apache que te trajo a la guerra». «Me casé con una mujer lo suficientemente inteligente como para ayudarme a ganar esa guerra», corrigió Harrison. «Webb iba a acabar viniendo por mí. Al menos ahora tengo una compañera que entiende sus métodos y puede ayudarme a contraatacar con eficacia». Mientras continuaban con la planificación, Aiyana se dio cuenta de que los desafíos externos a su matrimonio, en realidad, habían fortalecido su relación. Juntos habían enfrentado violencia e intimidación legal, tomando decisiones basadas en la confianza mutua y el compromiso compartido, en lugar de en el interés individual. Los cimientos que habían construido estaban demostrando ser lo suficientemente fuertes como para soportar la presión que habría destruido una relación convencional. Pero Aiyana también comprendía que la campaña de Webb apenas comenzaba, y las pruebas que ya habían superado parecerían simples comparadas con lo que estaba sucediendo a continuación. La transformación comenzó 3 semanas después del asalto fallido, cuando Aiyana tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Trabajaba en el estudio de Harrison, analizando los registros de envío territorial para identificar patrones en las operaciones comerciales de Webb, cuando se topó con un documento que lo cambió todo. Un contrato federal que otorgaba a Carson Webb derechos exclusivos para transportar suministros militares por todo el territorio de Nuevo México. Las implicaciones la golpearon como un puñetazo. Webb no solo estaba robando tierras y eliminando la competencia, sino que se estaba posicionando para controlar la presencia del gobierno federal en el territorio. Con contratos militares exclusivos, podía determinar qué zonas recibían protección federal y cuáles quedaban vulnerables a las incursiones apaches, los bandidos mexicanos o la simple anarquía. Era un nivel de poder que trascendía la mera riqueza y entraba en el ámbito del gobierno en la sombra. «Samuel», llamó con voz
tensa y apremiante. Tienes que ver esto. Harrison levantó la vista de la correspondencia que estaba revisando, notando la tensión en su postura en las semanas transcurridas desde su matrimonio. Había aprendido a interpretar sus expresiones con la precisión de un hombre cuya supervivencia podría depender de comprender las preocupaciones de su pareja, que es. Ayanna le entregó el documento federal, observando su rostro mientras asimilaba su contenido. Vio el momento en que lo comprendió, seguido inmediatamente por la ira fría que había hecho triunfar a Harrison tanto en la vida militar como en la civil en hijo de puta. Dijo, en voz baja, no solo intenta controlar la economía del territorio, intenta controlar toda su relación con el gobierno federal. Ayanna extendió más documentos sobre el escritorio, revelando un patrón de contratos, concesiones de tierras y nombramientos políticos, que pintaba un panorama de corrupción sistemática que se extendía mucho más allá de Nuevo México. Miren estas firmas. Los mismos funcionarios federales que aprobaron los contratos militares de Webb también aprobaron sus concesiones mineras, sus derechos de paso ferroviarios y sus licencias bancarias. Harrison estudió las pruebas con creciente comprensión. Se ha creado una red de corrupción federal que llega hasta Washington. No me extraña que confíe en eliminar la oposición local. Y no me extraña que los canales legales ordinarios hayan sido inútiles contra él. La voz de Ayanna transmitía la amarga experiencia de años, viendo cómo los tribunales territoriales ignoraban las pruebas de los crímenes de Webb. No solo está por encima de la ley territorial, sino también de la ley federal. Trabajaron toda la noche documentando conexiones y construyendo un panorama completo del imperio criminal de Webb. Al amanecer, habían reunido pruebas suficientes para desmantelar cualquier organización política, pero ambos comprendían el problema central. No tenían forma de presentarlas a las autoridades, que ya no estaban comprometidas. Podríamos enviar copias a los periódicos del Este, sugirió Harrison. La exposición pública podría obligar a las autoridades federales a tomar medidas, incluso si las apelaciones directas fracasan. Webb sabría que éramos responsables en cuestión de días, señaló Ayanna. Y los periódicos tienen una forma de perder noticias inoportunas cuando se les aplica la presión adecuada. Entonces, ¿qué sugieres? Ayanna guardó silencio un largo rato, contemplando la evidencia que habían reunido mientras sopesaba las posibilidades. Cuando por fin habló, su voz cargaba con el peso de una decisión que definiría el resto de sus vidas. Dejamos de intentar combatir a Webb con sistemas ajenos, dijo. Construimos los nuestros. Harrison arqueó las cejas. ¿Qué quieres decir exactamente? Lo que significa que usamos la evidencia que hemos recopilado para contactar a otros operadores independientes que se han visto perjudicados por la expansión de Webb. Ganaderos, comerciantes, dueños de minas, líderes locales que han visto a sus comunidades ser absorbidas por el imperio de Webb. La voz de Ayanna se fortaleció a medida que el plan tomaba forma en su mente. Construimos una coalición de personas con los recursos y la motivación para contraatacar. Un movimiento de resistencia territorial, una alianza comercial territorial, corrigió Ayanna. Una que, casualmente, está comprometida a eliminar la interferencia delictiva con el comercio legítimo. Era audaz, peligroso y probablemente. Pero al discutir los detalles, tanto Harrison como Ayanna comenzaron a ver posibilidades que ninguno de los dos podría lograr solo. Las conexiones comerciales de Harrison le proporcionaban acceso a posibles aliados, mientras que el conocimiento de Ayanna sobre las operaciones de Webb le proporcionaba la información necesaria para coordinar una oposición eficaz. La primera prueba de su nueva estrategia llegó 2 días después, cuando Harrison cabalgó hasta una reunión con 5 de los ganaderos independientes más exitosos del territorio, hombres que habían construido sus propios imperios con competencia y determinación, solo para ver cómo la expansión sistemática de Webb amenazaba todo lo que habían logrado con tanto esfuerzo. Ayanna permaneció en el rancho, porque su presencia podría complicar las negociaciones con hombres que albergaban prejuicios tradicionales sobre las mujeres apaches, pero tanto ella como Harrison comprendieron la verdadera razón. Si la reunión era una trampa, no podían arriesgarse a perder a los 2 líderes de su emergente movimiento de resistencia. Harrison regresó después del atardecer con expresión sombría pero decidida. 3 de ellos ya están dentro. Cooperación total, inteligencia compartida, respuesta coordinada a la expansión de Webb. Los otros 2 quieren pensarlo, y los 3 que estuvieron de acuerdo, Robert Chun, el comerciante chino que controla la Mayo R, parte del comercio de importación del territorio, María Santos, dueña de la Mayo R, operación de transporte de mercancías entre Santa Fe y El Paso,
y David Morgan, cuyo consorcio minero ha estado combatiendo los intentos de Webb de monopolizar los derechos mineros territoriales. La voz de Harrison transmitía satisfacción. Entre los cuatro controlamos suficiente de la economía legítima del territorio como para hacerle la vida muy difícil a Webb. Durante las semanas siguientes, su alianza informal se convirtió en algo parecido a un gobierno en la sombra. La información fluyó entre los socios, revelando los planes de Webb antes de que pudiera implementarlos. Las decisiones comerciales coordinadas generaron una presión económica que obligó a Webb a responder a sus iniciativas en lugar de perseguir su propia agenda. Y lo más importante, la alianza demostró que la resistencia al imperio de Webb era posible para quienes estaban dispuestos a colaborar, pero fue la evolución personal de la relación entre Harrison y Ayanna la que sentó las bases de todo lo TeamSky. La relación comercial que había comenzado como una necesidad mutua se estaba convirtiendo en algo más profundo y complejo. Habían aprendido a confiar en el criterio del otro, a complementar sus fortalezas y a encontrar satisfacción en logros compartidos, que ninguno de los dos habría logrado solo. La transformación se hizo evidente durante una sesión de planificación, cuando María Santos hizo una observación que sorprendió a todos los presentes. «Ustedes dos trabajan juntos como si llevaran 20 años casados», dijo, observando cómo Harrison y Ayanna coordinaban los detalles de una operación compleja, sin necesidad de discutir sus respectivos roles. «La mayoría de las parejas que conozco no se ponen de acuerdo sobre qué cenar. Pero ustedes planean una resistencia territorial como si compartieran la misma mente». Harrison y Ayanna intercambiaron miradas, dándose cuenta de que, en algún momento de las semanas de crisis y colaboración, su matrimonio concertado se había convertido en algo cada vez más real. No un amor romántico en el sentido tradicional, sino algo que podría resultar más duradero en una relación basada en el respeto mutuo, objetivos compartidos y un aprecio genuino por las capacidades del otro. Esa noche, mientras revisaban los informes de inteligencia en el estudio de Harrison, Ayanna abordó el tema que había estado rondando entre ellos durante semanas. «El plazo de 6 meses que mencionaste», dijo sin levantar la vista del mapa territorial que estaban anotando. «La decisión sobre si este matrimonio tiene futuro». Harrison dejó el bolígrafo y le dedicó toda su atención. «¿Qué te parece?» «No creo que necesitemos 6 meses», dijo Ayanna con voz firme y directa. «Ya lo he decidido y esta alianza funciona». Finalmente levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. «No solo la alianza comercial ni la cooperación militar en el matrimonio en sí. Encajamos de maneras que no esperaba cuando llegué a tu rancho con una propuesta». Desesperada, Harrison guardó silencio un momento, y Ayanna sintió una punzada de incertidumbre. ¿Había malinterpretado las señales? ¿Estaba revelando sentimientos no correspondidos? Entonces Harrison sonrió y ella se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Esperaba que dijeras eso», dijo, «porque he estado pensando lo mismo. Este arreglo se ha convertido en algo que no sabía que quería hasta que lo tuve. Entonces llegamos a un acuerdo. ¿Esto es permanente? ¿No solo una alianza de conveniencia?» «Ayanna», dijo Harrison, extendiendo la mano sobre el escritorio para tomarla. «Nada en nuestra situación ha sido conveniente desde el día que llegaste. Pero han sido los 3 meses más interesantes y satisfactorios de mi vida. Esa noche, por primera vez desde su ceremonia nupcial Apache, compartieron algo más que planificación estratégica y respeto mutuo. La intimidad física que siguió fue cuidadosa, considerada y sorprendentemente natural a la continuación lógica de una relación que ya había demostrado su valía en todos los demás aspectos de su vida en común. A la mañana siguiente, llegaron noticias que pusieron a prueba su nuevo compromiso de la forma más directa posible. Webb había tomado su propia decisión estratégica, abandonando la manipulación sutil en favor de una fuerza abrumadora. Se estaban desplegando tropas federales en el territorio, oficialmente para reprimir los disturbios apaches, pero, en realidad, para brindar apoyo militar a la consolidación definitiva del poder de Webb. 2 compañías completas de caballería, informó Harrison, leyendo un telegrama que había llegado con el tren de suministros del amanecer. Además de alguaciles federales con amplia autoridad para investigar irregularidades territoriales y realizar arrestos según sea necesario. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar? 6 días, según el telégrafo militar. Ayanna sintió la familiar y fría certeza que la había sostenido durante años, rastreando hombres peligrosos en territorio hostile. «Entonces tenemos 6 días para asegurarnos de que encuentren una situación demasiado compleja para soluciones militares simples. ¿Qué tenías en mente? Lo haremos público». La voz de Ayanna transmitía la confianza de quien había tomado una decisión que le parecía absolutamente acertada. «Revelamos todo lo que hemos descubierto sobre la organización criminal de Webb. No a las autoridades federales, que podrían estar comprometidas, sino directamente a todos los periódicos, funcionarios territoriales y líderes empresariales
que puedan estar interesados en la verdad. Webb tomará represalias inmediatamente, déjalo. La sonrisa de Ayanna era tan aguda que cortaba el cristal, porque cuando lo haga, atacará a quienes están listos para contraatacar. Y cuando lleguen las tropas federales, encontrará un territorio en abierta rebelión contra la autoridad criminal, en lugar de unos pocos alborotadores aislados que puedan ser eliminados discretamente. Era la estrategia más audaz que habían intentado hasta entonces, una que los comprometía a la victoria total o a la destrucción total. No habría posibilidad de compromiso ni retirada una vez que hicieran públicas sus pruebas a Harrison. Estudió el rostro de su esposa, notando la determinación que lo había atraído desde su primer encuentro. ¿Entiendes que esto significa que le estamos declarando la guerra a todo lo que pertenece a Webb, incluyendo a los funcionarios federales que preferirían que toda esta situación desapareciera en silencio? Entiendo que lo hemos intentado todo y nada ha funcionado. La voz de Ayanna transmitía una convicción absoluta. El imperio de Webb depende de operar en la sombra y eliminar a los oponentes antes de que puedan organizar una resistencia efectiva. Vamos a sacar todo a la luz y obligar a la gente a elegir bando y si perdemos. Entonces, perderemos si luchamos juntos por algo que vale la pena proteger, en lugar de hacerlo por separado por la conveniencia de quienes de todas formas nunca nos iban a ayudar. Ayanna tomó la mano de Harrison entrelazando sus dedos. Pero no creo que vayamos a perder. Creo que descubriremos cuántas personas han estado esperando a que alguien les diera permiso para contraatacar los siguientes 6 días. Transformaron el territorio de Nuevo México de maneras que ni Webb ni el gobierno federal habían previsto. La evidencia del imperio criminal de Webb se extendió por todas las redes de comunicación del territorio, creando un escándalo que trascendió con creces la política local. Más importante aún, sirvió como punto de encuentro para todos los que habían sufrido la sistemática campaña de expansión e intimidación de Webb. Para cuando llegaron las tropas federales, encontraron no solo a unos pocos alborotadores aislados, sino a una población territorial en abierta rebelión contra la autoridad criminal. El movimiento de resistencia de Harrison y Ayanna se había convertido en una revolución territorial que determinaría no solo su supervivencia personal, sino también el futuro de todos los que consideraban Nuevo México su hogar. Su matrimonio había evolucionado de una necesidad desesperada a una alianza estratégica y, finalmente, a un compromiso genuino. Ahora estaba a punto de ser puesto a prueba por el desafío definitivo. Ansí la alianza que habían construido podría sobrevivir a la guerra que habían elegido. Librar juntos 6 meses después de concluir la investigación federal a Ayanna Harrison. Se encontraba en el porche de lo que había sido la mansión de Carson Webb, observando cómo las últimas propiedades confiscadas se cargaban en carros con destino a una subasta pública. No pasó inadvertida para ella la ironía de estar embarazada de Samuel. Mientras supervisaba el desmantelamiento del imperio que había intentado destruirlos a ambos, las tropas federales que Webb esperaba que aseguraran su victoria final, se convirtieron, en cambio, en los instrumentos de su caída, al presentarles pruebas documentadas de corrupción sistemática relacionada con contratos militares, funcionarios territoriales y funcionarios federales. Incluso los oficiales con mayor motivación política se vieron obligados a reconocer que la organización de Webb representaba una amenaza para la autoridad federal que ya no podía ignorarse. En los juicios duraron 4 meses y resultaron en condenas que llegaron hasta Washington, D.C. El propio Carson Webb fue condenado a 20 años de prisión federal por conspiración, fraude y traición. El juez Ashford fue destituido e inhabilitado. El sheriff Bradley y el agente Martínez cumplían condenas de 15 años por asesinato y extorsión. La red de corrupción que había controlado el territorio durante casi una década había sido desmantelada sistemáticamente por fiscales federales que comprendían que sus propias carreras dependían de demostrar una limpieza profunda. Es extraño pensar que todo empezó contigo, necesitando protección, y yo necesitando un heredero, dijo Samuel, uniéndose a Ayanna en el porche, con 2 tazas de café y la cómoda tranquilidad de un hombre que había aprendido a anticipar las preferencias de su esposa. Y ahora, Ayanna aceptó el café, notando cómo la mano de Samuel se posó automáticamente sobre su cintura, que se expandía. El gesto se había vuelto inconsciente, protector, posesivo en el mejor sentido. Ahora tenemos ambos. La voz de Samuel transmitía satisfacción y asombro. Además, algunas cosas que nunca esperábamos. Los logros inesperados fueron considerables. El movimiento de resistencia territorial que habían organizado se había convertido en una coalición política legítima que ahora controlaba la mayoría de los puestos económicos y gubernamentales clave del territorio. Samuel había sido nombrado miembro del Consejo Territorial, mientras que Ayanna se había convertido en la coordinadora no oficial de las relaciones Apache-Anglos, un cargo que le permitía conectar a comunidades que habían estado en conflicto. Durante generaciones su alianza comercial había resultado tan exitosa que el rancho Harrison ahora
servía de base para una red comercial que se extendía desde Colorado hasta México. Más importante aún, habían demostrado que la cooperación entre diferentes grupos culturales podía ser más rentable que el patrón tradicional de conflicto y explotación que había caracterizado el desarrollo territorial. María Santos pasó por aquí ayer mientras estabas en la ciudad, informó Ayanna, acomodándose en la mecedora que Samuel había construido cuando empezó a notarse su embarazo. El consorcio de carga quiere que nuestro acuerdo sea permanente, una equitativa, beneficios compartidos y una expansión coordinada al territorio de Arizona. ¿Qué le dijiste? Que lo discutiríamos, pero que cualquier expansión tendría que incluir las mismas protecciones culturales que hemos establecido aquí. La voz de Ayanna transmitía la autoridad de quien había aprendido a negociar desde una posición de fuerza. Ninguna comunidad apache fue desplazada sin una compensación justa y acuerdos alternativos. Ninguna zona de caza tradicional se convirtió para uso comercial sin el acuerdo tribal. Samuel asintió con aprobación. Buenos términos tan justos. La transformación política había sido aún más drástica. El gobernador territorial, otrora un aliado confiable de la organización de Webb, había sido reemplazado por un funcionario federal que comprendía que el futuro del territorio dependía de la estabilidad, no de la explotación. Las nuevas leyes territoriales protegían los derechos territoriales de los apaches, a la vez que fomentaban un desarrollo económico que beneficiaba a todos los residentes, no solo a los forasteros adinerados. Hablando de cambios, dijo Samuel, sacando una carta del bolsillo de su chaleco, llegó con el correo de hoy. Sello territorial oficial. Ayanna reconoció la ornamentada papelería del gobierno territorial, que dice, te ofrecen el puesto de alguacil adjunto territorial, con responsabilidad específica en la aplicación de la ley intercultural ANLA. Voz de Samuel denotaba orgullo y preocupación. Plena autoridad federal, un salario considerable y la protección legal que te convertiría en un intocable. La oferta fue impresionante, un reconocimiento a las cualificaciones únicas de Ayanna y su probada eficacia para conectar diferentes comunidades. Además, era el tipo de oportunidad que habría parecido imposible tan solo unos meses antes, cuando era una fugitiva con precio a su cabeza. ¿Qué opinas?, preguntó, aunque sospechaba que ya conocía la opinión de Samuel. Creo que serías excelente en eso, respondió Samuel sin dudarlo. También creo que deberías tener cuidado al asumir responsabilidades que puedan ponerte en peligro. Sobre todo ahora su mano volvió a posarse en su vientre, un gesto protector que decía mucho de cómo había evolucionado su relación. El matrimonio se había convertido en algo que ninguno de los dos esperaba, una auténtica unión, dependencia mutua y el tipo de amor que nace de los logros compartidos, no de una ilusión romántica. El bebé no nacerá hasta dentro de 3 meses en Alo, Ayanna, y el puesto no requeriría muchos viajes durante el primer año. ¿Quieres aceptar? Ayanna consideró la pregunta con detenimiento. El puesto de alguacil adjunta le otorgaría la autoridad para continuar la labor iniciada, protegiendo a las comunidades vulnerables y manteniendo la estabilidad que permitía la prosperidad de los negocios legítimos. También la consolidaría como una figura permanente en la política territorial, alguien a quien no se podría eliminar ni ignorar ante futuros desafíos. Quiero aceptar con una condición, dijo finalmente, que quede claro que mi responsabilidad principal es con nuestra familia primero, y el territorio después. Samuel sonrió ante eso, con la expresión de un hombre que había aprendido a apreciar a una mujer que entendía las prioridades. Creo que ese es exactamente el tipo de alguacil que este territorio necesita. A medida que avanzaba la tarde, se les unieron otros miembros de lo que se había convertido en su extensa familia. Robert Chun llegó con su esposa y sus 2 hijas, el comerciante chino que había ayudado a financiar su movimiento de resistencia y ahora era un amigo cercano y socio comercial. María Santos trajo a su hijo Mayoere, quien estaba aprendiendo derecho territorial bajo la tutela de Samuel. David Morgan llegó directamente de sus operaciones mineras, cubierto de polvo pero alegre, con la noticia de un nuevo hallazgo de plata que traería prosperidad a varias comunidades apaches. La reunión se había convertido en una tradición semanal, en parte una reunión de negocios y en parte un evento social que demostraba cómo su alianza personal había generado cambios más amplios en la sociedad territorial. Los niños jugaban juntos, independientemente de su origen cultural, mientras los adultos discutían sobre todo, desde derechos mineros hasta políticas educativas, creando el tipo de comunidad integrada que parecía imposible durante el reinado de Webb, de división y explotación sistemáticas. Es difícil creer que solo hayan pasado 9 meses desde que empezó el tiroteo, observó Chun mientras observaba a sus hijas enseñarle el idioma apache al sobrino de Morgan. Parece que hemos vivido una transformación completa de todo lo importante en este territorio. Aún no está completo, corrigió Ayanna con suavidad, pero va por buen camino.
Lo cierto era que persistían importantes desafíos. No todos habían apoyado el desmantelamiento de la organización de Webb, y aún había comunidades e individuos que preferían el antiguo sistema de explotación y conflicto. La reconstrucción de las instituciones territoriales avanzaba lentamente, obstaculizada por la necesidad de verificar la lealtad y la competencia de los funcionarios, que podrían haber sido comprometidos por la influencia de Webb. Pero los cimientos que habían construido estaban demostrando ser más sólidos que la oposición a la que se enfrentaban. La alianza entre diferentes grupos culturales y económicos había creado una red de apoyo mutuo que dificultaba que una sola organización dominara la política territorial. Más importante aún, habían demostrado que la cooperación era más rentable que la explotación, ofreciendo a la gente incentivos económicos para mantener el nuevo sistema. ¿Qué pasa con las relaciones con los apaches?, preguntó Santos. ¿Cómo están respondiendo los consejos tribales a las nuevas políticas territoriales? Con cautela y optimismo, respondió Ayanna. La mayoría de los jefes comprenden que las alternativas a la cooperación son mucho peores que antes. La destitución de Webb eliminó la corrupción sistemática que imposibilitaba el trato justo, pero llevará tiempo reconstruir la confianza dañada durante décadas. ¿Y tu situación familiar?, preguntó la esposa de Chun con la franqueza de alguien que se había hecho lo suficientemente cercano como para hacerle preguntas personales. ¿Cómo están respondiendo las comunidades apaches a tu matrimonio? Era una pregunta justa, que reflejaba una preocupación real por la aceptación cultural de las decisiones de Ayanna. Su matrimonio con Samuel había sido controvertido en las comunidades apaches, no por prejuicios raciales, sino por el legítimo temor de que las personas apaches exitosas abandonaran sus responsabilidades culturales en favor de las oportunidades económicas anglosajonas. Reacciones encontradas, admitió Ayanna. Algunos líderes tradicionales creen que he traicionado los valores apaches al casarme con alguien fuera de la comunidad. Otros entienden que este matrimonio les da al pueblo apache una voz en el gobierno territorial que nunca antes habíamos tenido. ¿Y la gente de tu abuela? Ayanna sonrió al mencionar la banda de su abuela, el grupo apache más tradicional e independiente del territorio. Han decidido que cualquier mujer que logre que los hombres blancos se peleen entre sí, mientras protege los intereses apaches, está siguiendo el camino del guerrero, sin importar con quién se haya casado. La conversación fue interrumpida por el sonido de caballos que se acercaban. Samuel se levantó automáticamente, dirigiendo su mano hacia el arma que aún portaba a pesar de la mejora en la seguridad. Pero los jinetes que emergieron de las sombras del atardecer le eran familiares. Jake Morrison, el capataz de Samuel, acompañado de dos apaches a quienes Ayanna reconoció como mensajeros de la banda de su abuela. Señora Harrison, dijo él, mayor de los dos apaches en un inglés muy acentuado, le traemos saludos de Standing Bear y una invitación para usted y su esposo. ¿Qué clase de invitación?, preguntó Ayanna, cambiando a apache para facilitar la comunicación. Ceremonia de nacimiento para tu hijo, respondió el mensajero en su idioma común. Tu abuela dice que el niño será apache y anglosajón, y que ambos pueblos deberían acogerlo con agrado. La oferta no tenía precedentes. Reconocía la posición única de Ayanna como puente entre comunidades que habían estado en conflicto durante generaciones. También fue una declaración política, el reconocimiento apache de que su matrimonio representaba una alianza, no un abandono de la lealtad cultural. Sería un honor, dijo Samuel en un cuidadoso apache, demostrando las habilidades lingüísticas que había estado desarrollando desde su matrimonio. Dígale a Oso Erguido que aceptamos con gratitud. Mientras los mensajeros partían y sus invitados se preparaban para regresar a sus hogares, Ayanna reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había traído hasta ese momento. Nuhiv Mesis Antis había sido una fugitiva sin familia, sin hogar y sin futuro, más allá de unas pocas horas de supervivencia. Ahora era una líder respetada en el gobierno territorial, casada con un hombre que había demostrado ser digno de ser aliado y esperaba un hijo que heredaría un legado de cooperación en lugar de conflicto. ¿Arrepentimientos?, preguntó Samuel mientras se acomodaban a su rutina nocturna. La clase de cómoda convivencia doméstica que se había desarrollado naturalmente gracias a su relación práctica acerca de el camino que nos trajo hasta aquí, en las decisiones que tomamos, los riesgos que asumimos. Ayanna reflexionó sobre la pregunta mientras veía cómo la última luz se desvanecía tras las montañas, que habían presenciado tanta violencia y cambio. Lamento a las personas que perdimos en el camino, mis hermanos, sus hombres que murieron en la lucha, los años de conflicto que podrían haberse evitado si la gente hubiera estado dispuesta a escuchar antes la razón, pero no nuestro matrimonio, Sabra, todo nuestro matrimonio. La voz de Ayanna transmitía una convicción absoluta. Pase lo que pase, construimos juntos algo que ninguno de los dos podría haber creado solo, algo que ha mejorado la vida de todos en este territorio. Samuel asintió, sentándose a su lado en el porche, donde habían compartido tantas conversaciones
que habían forjado el futuro de todos los que los rodeaban. ¿Qué crees que pensará nuestro hijo de esta historia? Crecer en un mundo donde la cooperación entre apaches y anglosajones es normal en lugar de revolucionaria. Creo que a nuestro hijo probablemente le resultará aburrido, dijo Ayanna con una sonrisa. Y es justo lo que deberíamos esperar. Aburrido significa paz. Aburrido significa que el sistema funciona lo suficientemente bien como para que la gente pueda centrarse en construir en lugar de pelear mientras se preparaban para dormir. Ayanna reflexionó sobre la sabiduría que su abuela le había compartido durante su infancia. Las mejores victorias son las que hacen innecesaria la guerra para la siguiente generación. Ella y Samuel habían logrado algo que trascendía la supervivencia personal o incluso la felicidad personal. Habían creado las bases para una paz duradera basada en el respeto mutuo y la prosperidad compartida, en lugar de la dominación y el miedo que habían caracterizado la política territorial. Durante tanto tiempo, su matrimonio había comenzado como un acuerdo desesperado entre desconocidos que necesitaban lo que el otro podía proporcionar. Se había convertido en algo que perduraría más allá de ambos, la prueba de que personas de mundos diferentes no solo podían coexistir, sino prosperar juntas, creando legados que honraban tanto sus tradiciones separadas como su humanidad compartida. La niña que crecía en su interior heredaría más que solo el rancho y la fortuna de Harrison. Heredaría un territorio donde la cooperación era posible, donde la justicia estaba al alcance de todos, independientemente de su origen cultural, y donde la opresión sistemática que había destruido a tantas familias jamás podría volver a arraigarse. Y fue un legado que valió todo lo que habían arriesgado para lograrlo en. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.